Bela Kun fue un político revolucionario de ideología comunista que tuvo un papel destacado después de la Primera Guerra Mundial en el poder en Hungría, que finalmente fue desterrado debido a que Horthy, que era el dictador bueno, de tendencia conservadora, desapareció. El propio Bela Kun. Bela Kun fue una figura bueno, que tuvo un papel destacado bueno, de finales del siglo XIX en Europa y en Hungría sobre todo, pero su papel más destacado bueno, pues apareció a raíz del primer tercio del siglo XX y más concretamente durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, porque ya fue su oficial, que le voy a hablar de ello. Además, estuvo sirviendo como era obligatorio para la mayoría de los hombres en los conflictos bélicos. De ahí que bueno, pues, luego las mujeres tuviesen un peso importantísimo durante 4 años, porque bueno, pues, empezaron a conseguir esa independencia entre comillas, de 4 años, que fue una desgracia porque muchas mujeres pudieron haber destacado y haber dejado huella durante el siglo XX en sus trabajos y todo, y no se produjo hasta que los hombres tuvieron que ser enviados al frente, que es cuando comenzaron bueno, el sexo femenino a tener un papel algo más destacado, pero todavía no era tan importante hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bela Kun fue una figura importante de ideología, como he dicho, comunista. Se adhirió más tarde a la Revolución Rusa, en la Guerra Civil Rusa, y luego estuvo, bueno, pues dentro de el grupo de Stalin, que finalmente, quién sabe si desapareció, fue asesinado, porque bueno, se produjo la purga estalinista tras la muerte de Lenin en 1924, que provocó, bueno, que Lenin tampoco tuviese mucha confianza en el propio Stalin. Y bueno, pues Stalin impuso desde ese momento, pero más en 1929 hasta 1953, una dictadura férrea en suelo soviético. Y Bela Kun, pues fue una figura importantísima que dio apoyo a la Revolución Rusa y apoyó a los soviets y al Ejército Rojo durante el conflicto civil en Rusia y que es lo que provocó al final la caída del zarismo, porque el zarismo lo capturó a Bela Kun, todo lo que sucedió y él, bueno, pues fue una figura importantísima en Hungría, pero que bueno, finalmente acabó pues, en la Unión Soviética y expurgado por la principal figura que era Stalin. Béla Kun fue revolucionario comunista húngaro, procedía de una familia judía modesta de la Transilvania húngara. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió como suboficial en el ejército imperial austrohúngaro y fue hecho prisionero por la Rusia zarista porque estaban compitiendo los imperios centrales frente a los aliados y el imperio zarista era aliado de Gran Bretaña y de Francia. Tras el triunfo de la Revolución Rusa, a la Revolución Bolchevique en 1917 en Rusia, se unió a los comunistas y dirigió un centro de adoctrinamiento ideológico para prisioneros de guerra húngaros. Y ahí estuvo y tuvo un papel importante durante la década de los años 20 y 30 en, bueno, pues, en el suelo soviético o en la Unión Soviética, porque la Unión Soviética se creó en 1922, en diciembre, y se disolvió el 26 de diciembre de 1991. Es decir, que fue más o menos pues, prácticamente en Navidades cuando se conformó uno de los estados más potentes del siglo XX y una superpotencia que compitió contra Estados Unidos durante el periodo que se denominó Guerra Fría. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y os he puesto este vídeo de un político húngaro que intentó llevar a cabo una revolución comunista en Hungría, pero que fracasó por lo de la tendencia contrarrevolucionaria de Horthy, que fue un dictador con tendencia conservadora y que estuvo en el poder desde 1920 hasta que fue expulsado y pidió ayuda a los aliados y sobre todo a las tropas soviéticas con el objetivo de evitar que Alemania se hiciese también con el control durante la Segunda Guerra Mundial de Hungría. Finalmente, Horthy, bueno, con el apoyo estadounidense, estuvo exiliado en Portugal, en Estoril, y ahí residió pues, los últimos años de su vida. Así que comento que si os ha parecido interesante este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar y repito, soy historiador y nos vemos ya en el próximo.